¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva entrega, tercera entrega del sentido de la vida. Muy agradecidos porque estén ahí del otro lado. Agradecidos a todos los suscriptores que se han incluido en el canal, a todos los que vieron el programa, a todos los que lo recomendaron. Realmente muchas gracias. Y sobre todo lo importante, como dijimos, es compartir información que nos pueda interesar a todos. Para los que no saben mi correo electrónico, lo repito, es cesargabrielperroneratazzi@gmail.com. César Gabriel Perrone Ratazzi, todo junto con minúscula, y Perrone es con doble R y Ratazzi es con doble Z y una sola T. Así que bueno, con mucho gusto a través del correo electrónico nos podemos contactar, así que está a vuestra disposición. La primera ley que vamos a hablar hoy dijimos que era la más complicada e intentaremos transmitirla de la mejor manera posible y para que pueda ser interpretada por ustedes. La primera ley dice lo siguiente: el todo es mente. Punto. El universo es mental. Punto. No más que eso. Ahora vamos a intentar meternos y descifrar cuál es el mensaje que nos quiere decir esto. Bueno, el mensaje, primero que nada, vamos a hacer una definición que me parece que es importante del todo, cuando decimos todo. Cuando Hermes habla del todo, habla de todo lo que se manifiesta, todo lo que existe, todo lo visible y todo lo invisible. Por concepto filosófico, no existe nada que esté fuera del todo. Es decir, que el todo lo compone absolutamente a todo, valga la redundancia. Los chinos también le llaman el Tao, ¿verdad? El Tao es la manifestación que percibimos. Lo hablan de la misma forma. El Tao Te Ching, por ejemplo, que es, digamos, las reglas de cómo funciona la manifestación de la vida. Vendrían a ser un poco parecidas a las reglas herméticas que estamos hablando, es decir, que todo en un momento dado tiene un punto en común. Esa percepción que nosotros tenemos del todo, esa percepción que nosotros tenemos del todo, la hacemos por intermedio de la ventana de nuestros 5 sentidos. Me explicaré. Nosotros tenemos obviamente los 5 sentidos, que sabemos que es el oído, el gusto, el tacto, la vista y el olfato. Esos sentidos solo trabajan en determinado rango de la percepción de las cosas. Vamos a explicar un poquito mejor. Esos sentidos son como interfaces que tenemos. Las interfaces, para los que no saben, son elementos que se conectan con una computadora y le traen información a la computadora para que la computadora pueda procesar esa información. ¿Tá? Por ejemplo, para poder comunicarnos con una computadora tenemos un teclado, tenemos un mouse. El mouse y el teclado son interfaces de la computadora. La computadora necesita esas interfaces para recibir la información del exterior y saber qué es lo que está pasando en el exterior. ¿Tá? Hacerse una realidad del exterior. Lo mismo pasa con nuestra mente, y nuestros 5 sentidos son esas interfaces que le traen la información a nuestra mente para que la mente sea una composición de lo que está pasando afuera. Si empezamos a hablar de los sentidos, por ejemplo, podemos hablar del oído, ¿verdad? El oído percibe lo que percibe son vibraciones, ¿verdad? Y esas vibraciones las percibe solo dentro de un rango, que en este caso yo tengo anotado acá, es de 0 a 140 decibeles. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está antes del 0, por ejemplo, el ultrasonido, el infrasonido, ¿no existe? No, existe. Nosotros no lo podemos percibir. ¿Y qué quiere decir? Que lo que esté por encima de 140 decibeles
tampoco existe, no, existe. Nosotros no lo podemos percibir. Lo que quiere decir es que nosotros tenemos un muy pequeño rango, pero muy pequeño rango de todo el esquema de posibilidades que existen, de ondas que existen para poder interpretarlas. Entonces, ese rango es solo una pequeñísima parte de la realidad. Lo mismo pasa con los ojos, ¿verdad? Los ojos percibimos, digamos, energía que la mandamos al cerebro y el cerebro la interpreta para dar una forma y una realidad a esa información que le mandamos. Los ojos no ven formas. Las formas las da el cerebro en función de la información que nuestros ojos dan. Esto también es importante que ustedes lo sepan, porque a veces son cosas que no todo el mundo las sabe, ¿tá? Seguramente muchos de ustedes las sabrán, pero vale la aclaración. Lo mismo pasa con todos los sentidos, el gusto, el tacto, todo, absolutamente todo, percibimos, pero solamente una parte de la realidad. Entonces, desde ese punto de vista, y a título de hacer una expresión entendible, sería como si nosotros pudiéramos mirar la realidad desde un agujero de una cerradura, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a percibir es todo lo que entra en ese agujero de la cerradura. Y todo lo que entra está dado por la información de los 5 sentidos nuestros que interpretan la realidad. Espero que este tema, digamos, haya sido bastante explicativo, este ejemplo bastante explicativo. Es como intentar, dijimos, percibir atrás de una cerradura lo que pasa afuera, ¿no? Bueno, la ley dice, el todo es mente, el universo es mental. Todo lo que existe, antes que existiese, alguien lo pensó. Por ejemplo, antes de que existiese una casa en un terreno que hoy es pasto, o que ayer fue pasto, alguien tuvo que pensar esa casa, tuvo que imaginarla, tuvo que calcularla, tuvo que dibujarla y luego tuvo que construirla, ¿verdad? Este proceso es en todo, en absolutamente todo lo que existe. Todo lo que existe, alguien lo pensó. Alguien lo creó en su mente y luego lo plasmó en la realidad. Eso es un concepto interesante. Es decir, que todo lo que existe es plausible de haberse pensado. Todo lo que existe es plausible de haberse pensado. La mente del arquitecto fue la que pensó la casa y la mente de Dios fue la que creó la existencia, para poder hacer una correlación de ideas, ¿no? Dios es el arquitecto de la naturaleza, podríamos llamarle así. Que la casa sea linda, que la casa sea grande, que sea funcional, o que sea chica, fea y complicada, ¿de quién depende? Depende del arquitecto que la crea, ¿verdad? ¿Y qué sería importante, digamos, que el arquitecto supiese muy bien las reglas de cómo crear esa casa, ¿verdad? Cuanto más se sepa las reglas, cuanto más sepa de su capacidad de poder crear, mejor va a ser esa casa. Dios es el creador, y lo digo, no lo digo yo, lo dice el Génesis 1.26, que además creó al hombre y lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Podemos entender esto, que nosotros
hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos las mismas capacidades que tiene Dios. Porque estamos hechos a imagen y semejanza de Él. ¿Eso quiere decir que nosotros tenemos capacidad de crear como Dios? Y capaz que sí. Por ejemplo, cuando nosotros dormimos y soñamos, ¿no creamos una realidad? En ese sueño que tenemos, ¿no creamos una realidad que se manifiesta? ¿No creamos personajes que conocemos o que no conocemos, que tienen vida, que hablan, que interactúan con nosotros? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Lo hacemos. O sea que de una manera u otra estamos creando en ese sueño un universo paralelo a lo que sería la manifestación de la vida que nosotros percibimos cuando creemos, entre comillas, que estamos despiertos. Entonces, creamos una realidad, ¿verdad?, en el proceso que soñamos. Ahora, ¿qué sería nuestra mente? ¿Qué sería nuestra mente con la mente de Dios? Vamos a hacer una suposición de que nosotros somos una neurona de la mente de Dios. Siendo solamente una neurona, no dejamos de ser mente, no dejamos de ser Dios. Y tenemos las mismas potencialidades que tiene Dios. La neurona por sí sola tiene la potencialidad de ser toda la mente. Ese es un concepto muy, pero muy interesante. Lo podemos ver, por ejemplo, también en las células. Una célula es potencialmente el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque una célula tiene toda la información para poder replicar potencialmente el cuerpo humano. Esto no lo digo yo, lo dicen los científicos. Una célula tiene el ADN y por intermedio del ADN nosotros podemos clonar. Entonces, esa es un poco la explicación. Estamos hechos a imagen y semejanza, por lo tanto somos creadores de nuestro destino. Somos creadores de nuestra realidad, de la realidad que percibimos, y co-creadores con Dios de todo lo que se manifiesta. Es decir, somos parte de toda esta manifestación que existe. Eso es difícil de entender, pero creo que vale la pena darnos el tiempo para poder entenderlo. Por otro lado, nos podemos preguntar, ¿pero cómo creamos? ¿Cómo crea el arquitecto? ¿Cómo creó esa casa el arquitecto? Y el arquitecto la creó con un pensamiento, ¿verdad? Creó un pensamiento y a partir de ese pensamiento, que fue una idea, ¿verdad? Fue una idea de una representación de una realidad que imaginó. A partir de esa idea, él creó la casa y la plasmó para que existiera. Por lo tanto, el pensamiento es energía. El pensamiento genera palabras. Las palabras también son energía. Y las palabras generan acciones. Y de acuerdo a esta realidad, creamos nuestra vida. Esto es muy duro de entenderlo porque también nos dice cosas como que somos el dueño de nuestro destino, como que somos los únicos responsables de nuestra vida.
es mucho más fácil decir que los problemas que yo tengo, la culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene fulano, mengano. Es mucho más fácil pensar de que la culpa la tienen los demás para evitar la responsabilidad que tengo yo como ser humano de entender de que la realidad que yo vivo y mi situación, solamente yo y nadie más que yo soy el responsable. Es un conocimiento duro, pero real. Nuestros pensamientos son los que construyen nuestra vida. Somos el resultado de nuestros pensamientos, aunque no lo entendamos, aunque no lo quieramos ver. Por lo tanto, ¿será importante poner atención a lo que uno piensa? ¿Qué dicen ustedes? Si nuestros pensamientos son los que hacen nuestra realidad, los que generan nuestra vida y co-crean con Dios la realidad que nosotros vemos, ¿será importante poner atención a nuestros pensamientos? Claro, claro que sí. Por supuesto que sí. Lo que nosotros pensamos, además, también depende de cómo nos sentimos. Y esto también es muy importante entender. Cuando nosotros nos sentimos mal, nos sentimos tristes, tenemos pensamientos negativos. Cuando nos sentimos contentos, tenemos pensamientos positivos. Vamos a explicar bien esto para que quede claro. Nuestros sentimientos van en un eje donde la parte de arriba es el amor y la parte de abajo es el miedo. Todas las sensaciones que nosotros conocemos, todas, absolutamente todas, son subproductos de estas dos emociones, el amor y el miedo. Por ejemplo, el amor genera confianza, alegría, altruismo. El miedo genera dudas, odio, envidia, tristeza. Por lo tanto, es muy importante mantenernos lo más cerca del amor, porque esa línea es la línea de vibración de nuestra mente. Es decir, cuanto más arriba estemos, más cerca del amor vamos a estar, más cerca de la luz vamos a estar. Y al vibrar en esa vibración alta, lo que vamos a conseguir es atraer todas las cosas que vibran en esa sintonía. Por lo tanto, en la sintonía alta, lo que vibra son cosas buenas, son todas cosas buenas que pueden venir a nuestra vida. Mientras que si vibramos abajo, vamos también a atraer una cantidad de cosas malas que vibran en esa sintonía. ¿Le suena el libro El Secreto? La ley de la atracción. No es ni más ni menos que esta explicación que yo le acabo de dar. Cuando nosotros estamos vibrando en el miedo, ¿verdad?, que nos generan emociones negativas, debemos salir cuanto antes de esa realidad. Debemos cortar ese bucle. ¿Y cómo lo cortamos? Bueno, porque obviamente nos pasan cosas, ¿no? Todos tenemos golpes. ¿Y cómo salimos de esa realidad? Y bueno,
salimos con otra ley que más adelante vamos a estudiar, que se llama la ley de la polaridad o la dualidad, en la cual nosotros tenemos que inmediatamente colocar nuestra intención en la parte de arriba, en la luz. Por ejemplo, ¿cómo lo logramos? Lo logramos cuando estamos mal, cuando estamos tristes, empezar a pensar en todas las cosas lindas que tenemos. Y no me refiero a lo material, sino me refiero a la salud, a la capacidad de ver, de escuchar una música, de pegarme un baño y sentir esa sensación que el agua tibia me genera en el cuerpo, de ver el mar, de ver el verde del pasto, de percibir esas cosas que de una manera u otra me hacen sentir bien. Entonces, la ley de la polaridad dice que cuando nosotros estamos abajo, tenemos que ir hacia arriba, aumentar nuestra vibración. Pienso en cosas positivas, me rodeo de gente positiva. Seguramente todos tenemos gente que se pasa quejando. Capaz que tú te pasas quejando. Y te recomiendo que cambies esa forma de ser. Que no te quejes. Porque tenemos demasiadas cosas, los seres humanos tenemos demasiadas cosas que tenemos que agradecer. Siempre tenemos que agradecer. Y a veces nos quejamos por pequeñas situaciones que en realidad son inconvenientes, no llegan ni a problemas. En el correr del día nosotros nos quejamos muchísimo porque demora el ómnibus, porque hace frío, porque hace calor, porque me habló mal, porque me miró mal, y nos pasamos juzgando y perdemos la vida juzgando. Y con energías que no nos ayudan absolutamente para nada. Tenemos que hacer la ley de la polaridad, salir de esa vibración baja e ir hacia una parte alta de vibración. El pasar de la oscuridad a la luz, el pasar del miedo al amor, es la transmutación. Transmutación no es lo mismo que transformación. Transformación es más allá de las formas. Transformación, más allá de las formas. Transmutación es más allá de la materia, más allá de lo que percibimos, de lo que podemos ver. Ya no es una forma, ya no tiene forma. Entonces, esto es el manipuleo de las energías de la creación. Y si se acuerdan, creo que en la segunda entrega que hicimos, hablamos de los egipcios y hablamos que ellos utilizaban estas leyes para generar la Jeka, la magia, que la magia significaba el manipuleo de las energías de la creación. Esto es lo que estamos haciendo en este momento. En el momento que nosotros estamos vibrando abajo, en sintonía baja, y hacemos el trabajo de poder colocarnos en la vibración alta, esa es la transmutación. Ese trabajo se llama transmutación. Bien. Así que bueno, eso es muy importante de que lo entendamos, porque a todos nos van a pasar cosas negativas, obviamente, y es muy importante salir de esa situación cuanto antes. Obviamente que depende de lo que nos pase y todos tenemos nuestros tiempos, pero hay que mentalizarse siempre con estas cosas. Cuando nosotros tenemos la pérdida de un ser querido, la manera es intentar contactarnos con la naturaleza, percibir las formas de la naturaleza y recibir toda esa energía positiva que la naturaleza nos da. Será importante saber, digamos, los ambientes que yo genero. O sea, hay ambientes que vos te das cuenta de que no te agregan absolutamente nada. Y bueno, y eso es un poco lo que tenemos que descifrar, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos sirve y qué es lo que no nos sirve? Entonces, señores, un poco
explicando esta realidad, les di una información en la cual les manifiesto que ustedes son los únicos responsables de la vida. Esto es una gran responsabilidad que tienen a partir de ahora para poder ejercerla. Entonces, nosotros somos los creadores, nosotros somos los que generamos nuestra vida. Y nadie más que nosotros somos los responsables de la realidad que vivimos. Seguramente que hay cosas que ustedes no entienden y que yo tampoco entiendo. Porque hay cosas que el ser humano no las tiene que entender, solo las tiene que percibir. Hay un sexto sentido, que es la intuición. La intuición es una manifestación de una sensación que se nos genera ante un pensamiento. Esa manifestación, si es buena, significa que hay buenos augurios para ese pensamiento, y si es mala, significa que ese es el camino errado en el cual nosotros tenemos que hacer. Las células en sí mismas dijimos que potencialmente son el cuerpo. Las células no saben lo que es el cuerpo, solo saben que tienen unas reglas de funcionamiento, ¿verdad? Que tiene que cumplir para poder generar cosas, hacer procesamientos y conectarse con las otras células que tiene alrededor, ¿verdad? Cuando una célula se desconecta y comienza a hacer lo que quiere por sí sola, según los doctores, ahí se genera el cáncer. Por lo tanto, es muy importante que nosotros sigamos conectados con estas leyes. Señores, agradecidos de haberme escuchado. Este video se hizo un poquito más largo. Intenté transmitirle toda la experiencia que uno tiene para que pueda entenderse mejor esta situación. Les mando un gran abrazo a todos. El agradecimiento nuevamente por estar ahí y los mejores deseos, ya aplicando la ley del mentalismo, los mejores deseos para todos ustedes. Espero que me sigan en la próxima entrega, en la cual vamos a hablar de la próxima ley. Gracias por estar ahí.